Continuar con nuestros ejercicios. Hemos visto en el vídeo anterior hasta el problema 42. Vamos a ver ahora problemas con las curvas de supervivencia. Y en concreto esta pregunta dice, explica qué se está haciendo en esta tabla. ¿Qué se está haciendo en esta tabla? Bueno, en esta tabla se está comparando curvas de supervivencia. Esto es lo importante. Viene de un artículo donde se analizan una serie de especies de coral, en concreto estas tres, C delta, el Paramuricea y la L. glaberrima. En concreto se han hecho curvas de supervivencia con dos composiciones de petróleo diferentes, ¿de acuerdo? Y añadiendo dispersante o la mezcla de petróleo y dispersante, o sea, solo petróleo, dispersante y petróleo y dispersante. Fijaros que, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que yo querría que se contestara ante una pregunta como esta? Bueno, en primer lugar, que que está haciendo el Kaplan-Meier, el KM. Ya es importante saber que esto es el Kaplan-Meier, que es la forma más universal, más utilizada de construcción de una curva de supervivencia. Y estos son comparaciones a pares de curvas de supervivencia para ver si son significativamente diferentes. La hipótesis nula es una técnica de comparación, pero una técnica de comparación un poco especial. No es la técnica de comparación típica de comparar medias, comparar proporciones, comparar desviaciones estándar, comparar medianas, sino es una técnica de comparación de curvas de supervivencia. De hecho, técnicas de comparación puede haber muchas. Puedes comparar correlaciones, se puede comparar rectas de regresión, se pueden comparar muchas cosas. Esta es una técnica de comparación de curvas de supervivencia. Muy bien. La técnica es el Kaplan-Meier. Bien, que es una técnica que se llama no paramétrica porque no parte de ninguna distribución conocida. De muchas otras formas de construcción de curvas de supervivencia parten de un tipo determinado de distribución. Esta no, es libre de distribución, que se suele llamar. Muy bien. Entonces, aquí es un test de la G cuadrado que hace comparar, pues, por ejemplo, petróleo con petróleo. No me lo compara, obviamente, ¿veis? Petróleo, aquí estamos con este tipo de petróleo, esta preparación de petróleo, y aquí hay otra preparación diferente de petróleo. Pues aquí, petróleo con petróleo no me lo compara. Petróleo con dispersante solo, sí. Obviamente, fijaros que dispersante con petróleo es lo mismo. Es como las matrices de correlaciones aquí. Fijaros que esto es igual que esto es igual que esto y esto es igual que esto. Hubieran podido hacerlo un poco más simple y no tantos números. Cuando se hacen tablas es interesante hacer tablas con el mínimo de números posible para que haya el mínimo de contaminación numérica. Bien, en todo caso, fijaros que aquí tengo el valor de la G cuadrado y el P-valor. Acordaos que en una G cuadrado, cuando hay dos grupos a comparar, como en este caso, el umbral es 384. Por eso, fijaros, aquí el P-valor está por encima de 0,05, por muy poco, porque el valor está un poco a la izquierda del umbral, 384. Aquí ya está muy a la izquierda del umbral, muy a la izquierda, mucho más a la izquierda del umbral, y aquí, bueno, el mismo que este de aquí, ¿veis? Por esto los P-valores, en este caso, ninguno es significativo. Los significativos están en negrilla. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, en esta preparación y en C delta, bueno, no hay diferencias de curvas de supervivencia. No quiere decir qué tipo de curva es, sino que no son diferentes. Que estamos comparando curvas, sea una curva con una mortalidad muy grande o una curva con poca mortalidad. El problema es si dos curvas son significativamente diferentes. Obviamente, siempre hay una pequeña diferencia entre curvas muestrales, curvas de supervivencia muestrales,
El problema es si esta diferencia es estadísticamente significativa. En cambio, si vamos a esta especie, Paramuricea B3, ahora aquí ya sí que hay diferencias. Cuando los pones con petróleo y los pones con petróleo dispersante, hay una gran diferencia de curva de supervivencia. Pues en otra tabla podemos saber cuál tiene más mortalidad, que es petróleo con dispersante. Pero en todo caso, quiere decir que las curvas son diferentes. Aquí es lo mismo, repetido. Aquí dispersante con petróleo solo no es significativa la diferencia. O sí, sí que lo es, pero no me lo ha marcado con negrita, ¿veis? Un error, ¿veis? No me lo ha marcado con negrita, ¿veis? 0,047, un poco, ¿veis? Aquí es un poco a la izquierda de 3,84, aquí un poco a la derecha, por eso el p-valor está un poco por debajo de 0,05 y aquí un poco por encima. Aquí a la izquierda del umbral, no significativo. Y aquí, con la otra especie, la B', la B', pues hay diferencia entre dispersante, petróleo dispersante respecto a petróleo solo. Todos son diferentes, como podéis ver. Hay diferencias en todos los casos. Y con este preparato, aún más. O sea, hay más diferencia entre curvas cuando el preparado se está. Una pregunta que se podría hacer también es, ¿dónde hay más diferencia? ¿Con qué preparación de petróleo hay más diferencias? Obviamente con esta. ¿De acuerdo? También una pregunta que se me ocurre que se podría hacer sería, ¿en qué caso de toda la tabla hay una diferencia más marcada, más grande entre dos curvas de supervivencia? Tendríamos que buscar la G cuadrado mayor, que sería posiblemente esta. Esta de aquí, ¿veis? Esta tengo la G cuadrado más grande. Quiere decir que hay más distancia entre observado y esperado. Más distancia entre observado y esperado. Sería entre dispersante y petróleo en esta especie y con este preparado de petróleo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es suficiente. En la siguiente tabla, si calculáramos una hazard ratio, ahora ya estamos en regresión de Cox, relacionando 32 grados con 28 grados, ¿qué valor sería más razonable obtener? 32 grados con 28 grados. La hazard ratio. Acordaos que la hazard ratio es una relación de riesgo. Esto es una curva de supervivencia. La relación de riesgo es, digamos, su imagen especular. Por ejemplo, si yo aquí son unas larvas que miro la supervivencia a diferentes temperaturas. Empiezan en 1, la curva de supervivencia, y a lo largo del tiempo pues, van muriendo. Pues mueren más a 32 grados que a 28 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la relación de riesgo, la función de riesgo de esta iría por aquí y la de esta, que son 32 grados, iría mucho más para arriba. Hay más riesgo de muerte. Por lo tanto, la relación de riesgo razonable sería 3. Porque fijaros que además, más o menos, la relación de esta curva respecto de esta es que son 3 veces más. ¿Veis? 0,6, 0,2. Aproximadamente esto está 3 veces por encima. Por lo tanto, la relación de riesgo va a pasar lo mismo. ¿De acuerdo? Esta estará por debajo y esta estará por encima aproximadamente 3 unidades por arriba. Por lo tanto, la respuesta correcta y razonada sería que sería una hazard ratio de 3, porque 3 grados a 32 grados hay más riesgo de muerte. Por lo tanto, es una relación superior a 1, es una relación de riesgo. ¿Vale? En cambio, 28 respecto a 32 sería 0,3, que es la inversa de 3. Sería 28 respecto a 32 hay menos riesgo. Estaríamos por debajo. Siempre la referencia es 32, relacionando 32 con 28 grados. O sea, la exposición es 32 y la no exposición es 28. Por lo tanto, se está relacionando respecto a 28. Por lo tanto, hay 3. En cambio, 28 respecto a 32 sería 0,3. La inversa. En la pregunta anterior, una vez hayas elegido la hazard ratio, ¿el intervalo de confianza contendría el 1? No lo contendría. ¿Por qué? Porque me está diciendo que las diferencias son significativas. Aquí
me ha hecho un test de comparación de curvas, me ha dado diferencia. Entonces, lo razonable es que si hay una diferencia significativa entre estas tres curvas, que las dos más extremas lo sean de diferentes, obviamente. Por lo tanto, lo normal es que la hazard ratio sea significativa y no contenga 1, ¿de acuerdo? Porque hay diferencia significativa con este p-valor de curvas de supervivencia. ¿Vale? En la tabla siguiente dibuja aproximadamente las funciones de riesgo de 0 concentración de amonio y de 20 de concentración de amonio. Pues aquí se tendría que dibujar esta, pero partiendo de 0 al revés, como la imagen especula, con más o menos el perfil, y esta pues sería pues, una subida más brusca y llegaría aproximadamente hasta 0,9. ¿Lo veis? Porque aquí llega a 0,1, pues aquí llegaría a 0,9. Imagen especular. Función de supervivencia, curva de supervivencia, función de riesgo. Muy bien. En la tabla anterior, la hazard ratio de 0 de concentración respecto a 20, 0 de amonio respecto a 20, con 20 de amonio mueren muchas más larvas, sería mayor o menor que 1. 0 respecto de 20, o sea, esta respecto de esta iría por debajo, por lo tanto esta iría por encima y sería de protección, por lo tanto tendríamos una hazard ratio menor que 1. Y su intervalo de confianza no contendría el 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay una diferencia significativa, muy clara, de curvas de supervivencia. Por lo tanto, es previsible que la hazard ratio, no, seguro que la hazard ratio no contendría el 1, sería significativa. El intervalo de confianza no contendría el 1 y el p-valor sería menor de 0,05. Muy bien. En la tabla anterior, la hazard ratio 20 respecto de 0, más razonable sería 20 respecto de 0. 20 respecto de 0, la hazard ratio. Ahora estamos relacionando esta que tiene más riesgo con esta y fijaros que me está diciendo 6. Bueno, fijaros que aproximadamente esto llega hasta 0,6 y esto hasta 0,1, por lo tanto esto es 6 veces más. 6 veces más. Por lo tanto, esto tiene un riesgo de 6 ampliado respecto a esto. Sería una hazard ratio aproximadamente de 6. Esta respecto de esta. Porque esta curva de supervivencia va por debajo y la función de riesgo, como hemos dicho antes, iría por encima. 6 veces por encima aproximadamente. Por lo tanto, la respuesta sería 6. Porque estamos relacionando 0 respecto a 20. De 20 respecto a 0, perdón. 20 respecto a 0. 0 respecto a 20, 0 respecto a 20 sería 0,16, que es la inversa de 6. Esto sí. Otra pregunta sería, ¿cuál sería la hazard ratio de 0 respecto a 20 aproximadamente? Pues 0,16. ¿Vale? Muy bien. Pregunta 49. En la tabla siguiente, el intervalo de confianza del 95% de la hazard ratio de L glaberrima respecto a C delta contendría el 1 en bulk oil. Bulk oil es este. Fijaos que en esta tabla no es muy habitual, pero yo lo hubiera hecho de otra manera. Aquí si leéis el texto, veréis que cuando habla del tratamiento, habla de solo petróleo, dispersante solo, petróleo y dispersante, y después agua sola, sin contaminar, digamos, agua marina. Es la referencia. Aquí, que la concentración 0 sería la referencia. Concentración media de petróleo, concentración alta, respecto siempre, todas estas hazard ratio son respecto, para hacer una hazard ratio necesito tener, si son dos curvas, necesito dos curvas de riesgo como mínimo. Con una no puedo hacer. Una respecto a ella sería una hazard ratio de 1, sería una referencia. Todas estas son respecto al agua marina, respecto a la no concentración y aquí respecto a la C delta. ¿Vale?
Por tanto, me pide, la pregunta es, ¿cuál sería la Hazard ratio de L glaberrima respecto a C delta? Bueno, pues la tengo aquí, porque esto es respecto a C delta, ¿vale? Por lo tanto, el intervalo de confianza, bueno, medida cuál sería el intervalo de confianza. Bueno, pues muy bien. Tengo una Hazard ratio de 1,21, tengo un error estándar de 0. Bueno, en todo caso, lo que me dice, el intervalo de confianza contendría al 1, no puedo construir porque necesitaría, para construir el intervalo de confianza necesitaría la b, el coeficiente b. Aquí ya me da directamente la Hazard ratio, por lo tanto no puedo construir el intervalo de confianza, pero sí que puedo decir que contendría al 1, porque no es estadísticamente significativo. Este 0,42 es la clave. No contendría al 1 el intervalo de confianza. Perdón, contendría al 1, me equivocaba. Contendría el 1, porque no es estadísticamente significativo, porque el p-valor es 0,42. No hay diferencia de funciones de riesgo. Las funciones de riesgo, aunque ya sean un poco diferentes, porque me da una Hazard ratio de 1,2, no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, el intervalo de confianza iría desde un valor menor de 1 a un valor bastante mayor que 1, y contendría al 1. Esta es la pregunta. En la tabla siguiente, el intervalo de confianza del 95% de la Hazard ratio de L glaberrima respecto a C delta contendría el 1. Aquí es igual que sea L glaberrima respecto a C delta o C delta respecto a la L glaberrima, porque entonces si hiciéramos C delta respecto a L glaberrima, la Hazard ratio sería de protección, sería la inversa de esta, 1 partido por 1,2, pero también contendría el 1 porque seguiría con el mismo p-valor, no sería estadísticamente significativo. En la tabla anterior, ¿cuál sería la Hazard ratio de agua marina respecto al dispersante, solo el dispersante, en bulk oil? Y el p-valor, fijaros, ¿cuál sería la Hazard ratio? En bulk oil, estamos aquí, de agua marina, que es la referencia, respecto a dispersante. Es la inversa de esta. ¿Vale? Esto es dispersante respecto a agua marina. Pues agua marina respecto a dispersante sería 1 partido por 2,322. La inversa de esta. Y el p-valor, el mismo. Sería significativo. Esto no cambia. No tiene sentido que una sea, que el dispersante respecto al agua marina sea un factor de riesgo significativo y el otro no lo sea. El agua marina respecto a dispersante, si este es de riesgo, el dispersante respecto a agua marina, el agua marina respecto al dispersante es un factor de protección estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería 1 partido por 2,322. La Hazard ratio de agua marina respecto a dispersantes. Es muy importante que entendáis siempre la relación. Es una cosa respecto a la otra. Aquí todo esto está respecto a agua marina, que no aparece aquí. Acordaos, en otros vídeos hemos visto que a veces se pone la referencia y se pone un 1. Yo, si hubiera hecho este artículo, hubiera puesto aquí agua marina, concentración 0 y C delta. Y un 1. Un 1. Un 1 y un 1. ¿De acuerdo? Y de esta manera se entendería mucho más. Y aquí lo mismo. Agua marina, concentración 0, C delta. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto habremos hecho hasta la pregunta 50. Vamos avanzando y estamos viendo muchos conceptos diferentes en el ámbito de la aplicación de la estadística a las ciencias del mar, a la oceanografía, pero es igual. Esto, si cambiáis petróleo y agua y ponéis otro tipo de medicamentos y de enfermedades y tal, pues tendríamos, la interpretación es la misma. Esta es la pasión que tiene la estadística, que tienen las matemáticas en general, esta abstracción. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias.